Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les vengo a explicar cómo funcionan y cuáles son las características principales de un sistema en paralelo. Lo primero que debemos recordar es que nosotros estamos hablando de los circuitos en serie y en paralelo, hemos venido hablando de eso. Esta vez vamos a especificar sobre los circuitos paralelos, ¿sí? Debemos recordar que nosotros estamos trabajando aquí con una ley que se llama la ley de Ohm y esta se aplica tanto para los circuitos en paralelo como para los circuitos en serie. ¿Listo? Esto es muy importante que lo tengamos presente a la hora de solucionar cualquiera de estos dos tipos de circuitos. ¿Listo? Vamos a tenerlo presente para lo que vamos a hacer. Antes de eso voy a recordar brevemente las características de un circuito seriado, que serían las siguientes. Las características serían las siguientes. La primera, teníamos que la intensidad de corriente es igual en todo el seriado, ¿sí? Esa es nuestra primera característica, que es igual en todo el seriado. Bueno, la segunda es que el potencial total o el de la fuente, acuérdense que esto también se puede entender como el de la fuente, que produce la diferencia de potencial necesaria para que el circuito funcione, me produce es igual a la suma de las diferencias de potencial en cada una de las resistencias. Y finalmente habíamos llegado a la conclusión de que la resistencia equivalente, es decir, una resistencia que se puede sustituir en el sistema por todas las resistencias, en lugar de poner todas las resistencias seriado, sería igual a la suma de las resistencias. ¿Listo? El paralelo pues tiene unas diferencias muy marcadas con respecto al seriado y es importante que las tengamos presentes. Lo que pasa es que, ¿por qué menciono las del seriado? Porque es más fácil recordar cuáles son las características del paralelo, porque las del paralelo son inversas a los del seriado. ¿Listo? Siempre van a tener esa relación, son relaciones inversas. Entonces, aquí les traigo dos ejemplos de circuitos paralelos que nosotros vamos a ver en las gráficas o en los libros o en muchos otros escenarios, ¿sí? Pero que son esencialmente lo mismo, o sea, estamos representando lo mismo, solo que la diferencia es pues en el tipo de gráfico. Si observan, nuestro seriado está señalado de una manera un poco distinta. Aquí tenemos digamos, una manera hexagonal y aquí ya tendríamos una manera cuadrada o rectangular, ¿sí? Es importante, digamos, que nosotros recordemos como esas características para que, digamos, en otros escenarios no nos veamos como tan confundidos. ¿Cuáles son las tres características importantes de un paralelo? Primero, fíjense que en un paralelo la corriente ya no va a ser igual en todo el sistema, sino que vamos a tener corrientes distintas para cada una de las resistencias y esa corriente va a ser igual a la suma de las corrientes que hay en cada una de las resistencias. Es decir, cuando hablemos de corriente, esto tiene una corriente, esta resistencia tiene otra corriente y esta tiene una tercera corriente, ¿sí? Estas tres van a ser igual a la suma de la corriente que fluye aquí, ¿listo? Que sería la corriente total. Eso es lo que nos quiere decir, pues el primer principio, que es distinto, ¿sí ven? Si se fijan que les estoy diciendo que son opuestos, o sea, en un lugar son iguales, pero en el otro son las sumas. Ahora veamos los potenciales. En cuanto a los potenciales en un circuito en paralelo son iguales en cada una de las resistencias. Entonces, vamos a ver aquí, voy a borrar esto que acabamos de rayar acá. Vamos a borrar esto. Entonces, se supone que nosotros, en nuestros circuitos en serie, cada resistencia tenía un potencial definido, ¿cierto? Había unas caídas de potencial. Al ponerse una resistencia, existe una caída de potencial. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros las ponemos en paralelo? Las caídas de potencial en cada una de las resistencias van a ser exactamente todas iguales. O sea, la primera es igual a la segunda igual a la tercera, ¿sí? Todas absolutamente son iguales y eso es igual a lo que produce la fuente, la batería o el voltaje total, ¿ok? Ese es el tercer principio que debemos tener en cuenta. Bueno, ahora vamos para el último. Este es el tercero, estamos hablando del tercero, que la diferencia de potencial en todas las resistencias va a ser igual que en la fuente, igual que en todas las resistencias. ¿Listo? Y el último es, digamos, en mi opinión, el más importante, es cómo hallar la resistencia equivalente. Fíjense que aquí la suma de las resistencias equivalentes se hace sencillamente a través de una suma.
Aquí la resistencia equivalente es a través de los inversos. O sea, 1 sobre la resistencia equivalente viene siendo igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 y así continuamente. Bueno, esa es la característica importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Generalmente cuando nosotros hallemos la resistencia equivalente podemos llegar a tener resultados de este tipo. Pero cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros hemos llegado a esto que está aquí es solamente el inverso. Y esto lo pongo en rojo y súper importante porque es un error muy común. Esto es apenas el inverso de la resistencia equivalente. ¿Listo? Esto es solamente el inverso. Aquí no hemos hallado la resistencia equivalente aún. ¿Cómo hallamos la resistencia equivalente? Pues de esta forma que está acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a voltear, a girar el fraccionario. Entonces ya no dejaríamos 1 sobre la resistencia equivalente, sino la resistencia equivalente sobre 1, igual ya no a 2/3, sino a 3/2. ¿Ok? De esa manera, pues hallaríamos más fácil la resistencia equivalente porque todos sabemos que lo que se divide por 1 da lo mismo, de tal manera que la resistencia equivalente me da este valor que está acá. ¿Listo? Siempre, súper importante este último pasito que les estoy mostrando, porque aquí siempre hallamos el inverso apenas. Este pequeño pasito siempre es importante y es muy clave para la resolución de nuestros ejercicios de clase. Listo, chicos, eso era lo que les quería explicar el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.